Tres. Hola, buenas noches. Bienvenidos al curso de construcción de subjetividades. Somos el grupo 129 y en esta ocasión vamos a exponer las preguntas orientadoras en este grupo focal, dando también una conclusión según lo estipulado por la guía. Iniciamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad? Doy paso a Laura para que Listo. nos dé respuesta a esta primera pregunta. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Em, Pienso que construir subjetividades es un proceso complejo. Se deben integrar emociones, el carácter simbólico. Yo sé que también cuentan con fenómenos individuales que cada persona pues como que también hace su proceso cultural y su proceso social. Yo creo que pues es indispensable que saquemos a relucir un autor que es González Rey del 2008, pues ya que él define como una unidad simbólica que surge de las experiencias vividas de los sujetos. Yo siento que tanto como las víctimas y los victimarios necesitan ese espacio también como para la comisión de la verdad, que eso fue lo que pudimos presenciar en ese video, en donde cada sujeto exteriorizó su sentir, contó sus vivencias de cómo lo vieron ellos y también el significado simbólico que tuvo para ellos. Yo soy fiel creyente del poder de la palabra, de la empatía y sobre todo el poder de la sanación cuando uno escucha y es escuchado. Y pienso que esa es la forma de que las personas lo comprendan a uno y uno pueda experimentar la verdad. Gracias, Laura. Victoria. Al igual que Laura, también considero que realmente es muy complejo. También quisiera hablar sobre unos autores que son Abramo y Leites. Ellos consideran que la subjetividad es un elemento explicativo que bajo la consideración de que existen y son constatables elaboraciones internas de los individuos que también y junto a a la posición social objetiva determinan el comportamiento humano y lo complejizan. Esto para mí quiere decir como que lo que vive cada persona habla mucho de cómo él ve su mundo, cómo puede llegar a generar estas percepciones o a generar estas experiencias. Y pues también considero que pues esto que lo que logramos tener con la Comisión de la Verdad, estas historias y toda esta información, nos ayuda mucho a que las personas que no vivimos o no pudimos conocer lo que es este conflicto, generemos como cierta empatía, como cierto conocimiento de cómo ellos viven su verdad, cuál es su verdad o cuál es la forma en la que ellos ven cada paso que dan o cómo viven en su sociedad día a día. Gracias. Mauricio. Gracias, compañera. Bueno, con el saludo de buenas noches para todas. Esto es importante contextualizar la pregunta y pues ya cada uno como Susita lo ha mencionado, yo me voy a detener solamente a analizar lo que nos dice la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en su informe final, el año 2023. Y es a partir, o la construcción de estas subjetividades, considero yo que se da a partir de la validación de las experiencias de esas víctimas del conflicto. Resulta que el relato de lo vivido en el conflicto por cada una de estas personas y sus experiencias de violencia, eh, pues en el sentir de que la Comisión de la Verdad busca la justicia y la reparación a partir del reconocimiento de esas víctimas y como ya lo mencionaban las anteriores compañeras, la escucha de esos hechos por los cuales se convirtieron en víctimas, eh, que fueron esos hallazgos precisamente para tratar de encontrar el perdón, la reconciliación y la construcción de paz a través del reconocimiento de ese sujeto que está amparado por derechos políticos, con diversidades de pensamientos, culturas
y demás en donde cada uno vive. A partir de esos elementos claves que he mencionado, considero desde mi punto de vista que se construye esas subjetividades en torno a la verdad, que es lo que nos dicta esta primera pregunta. Gracias, Mauricio. Desde mi punto de vista, creo que en Colombia la violencia generó subjetividades marcadas principalmente por el miedo y la normalización del conflicto. También a nosotros como agentes externos del conflicto, esa indiferencia que hemos pues creado en cuanto a estas historias de las víctimas, pues normaliza la situación de violencia pues que estuvieron viviendo. Y completamente de acuerdo con mis compañeras, trabajar desde la empatía, el poder ser escuchado, una buena comunicación con estas personas que fueron víctimas del conflicto, creo que mejoraría las condiciones pues en las que están y hacia dónde van principalmente. Estas subjetividades se formaron a partir de estos significados individuales sobre las experiencias de las víctimas y fueron significados basados en el miedo principalmente. Por eso hay muchos temas de los relatos los cuales fueron evadidos también por miedo. Entonces creo que la construcción de estas subjetividades se hizo en base al miedo. Dentro de la segunda pregunta está, ¿qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? Y doy paso a Victoria para responder esta segunda pregunta. Yo considero que se hicieron como oídos sordos a los estragos de la violencia, lo que pues de cierto modo también genera que la violencia se siga presentando. Considero que muchas personas, al no ser parte de la población afectada, simplemente lo dejaban pasar o lo veían como algo que, pues, que no les incumbía o que no les importaba, lo que genera como que sean muy apáticos, ya que si no es algo que les pasa a ellos o a un familiar o algo así, simplemente lo dejaban pasar. No les importaba como tal saber que en algunas partes del país se estaban presentando estos problemas con personas que estaban realmente sufriendo mucho. Y pues aún así se seguían consumiendo recursos, se seguía generando guerra, y pues las personas como no conocían esas debilidades o las vivencias que pasaban las personas que sufrían por la violencia, la ignoraban y no conocían la verdad, o sea, la realidad del país o estos lugares en específico, simplemente no lo dejaban pasar y pues no les importaba la verdad. En la mayoría de veces las personas hacían eso. Gracias, Victoria. Ay, estoy completamente de acuerdo. El tema de la indiferencia de nosotros también fue una parte fundamental para poder pues no actuar de manera efectiva con estas víctimas. Mantuvimos esas rutinas que evadían esa confrontación a la violencia y esto pues fue creado como también mecanismo de defensa ante estos traumas colectivos. Doy paso a Laura para esta segunda pregunta. Perdónenme, es que tenía silenciado. Yo siento que esta pregunta necesitábamos como desglosarla de alguna forma. Eh, yo la desglosé de la siguiente forma. Dice, ¿qué hicimos? Pues yo siento que generamos violencia al no conocer la situación de nuestro país, revictimizamos a las víctimas al no escucharlas. Fuimos y somos parte de un Estado que es completamente ciego, que no reconoce el impacto de la guerra, que repite conductas al elegir mandatarios generadores de más violencia y que simplemente se dejan influenciar por la necesidad del poder, abriendo brechas sociales a través de todos estos años. ¿Qué estábamos haciendo? Esa pregunta me gustó muchísimo porque siento que estábamos más preocupados por el reinado de belleza, por cambiar el voto por un tamal, estábamos viendo las noticias amarillistas, claro, desde la comodidad de nuestras casas, nada de esto pues como que nos importaba. Mientras que los grupos como las FARC asesinaban a nuestros campesinos, violaban a nuestras mujeres y desaparecían a las familias y familias enteras. Siento que se perdieron todo tipo de, se permitieron todo tipo de aberraciones,
que nos acostumbramos a vivir en un país violento, que es reconocido mundialmente como un país violento e indolente, que somos reconocidos lastimosamente por parir hombres como Pablo Escobar y a ellos sí los volvemos ídolos, mientras que a hombres como Luis Carlos Galán simplemente los matan en una plaza a los ojos de todo el mundo, simplemente por el hecho de pensar distinto y por poner los ideales y dignificar el país, que eso era lo que realmente quería. No sé, Mauricio, ¿qué piense? Perdón, este es un tema de mucho tiempo y tela para cortar. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia cercana con el conflicto. Me gustaría de pronto, Victoria dice que no, Juliet, Mi familia sí viene de familia campesina, en donde Norte de Santander fue uno de los puntos también con gran impacto en temas de violencia y desplazamiento por Fuerzas Armadas. Entonces sí no, tuvimos cierta relación, pero no, acepto que hubo una parte ciega por parte de nosotros quienes estábamos pues en la ciudad, pues no lo vivíamos a diario, aunque teníamos familiares que contaban también estas escenas de violencia a las cuales eran sometidos. y Laura de pronto, Bueno, yo como tal, mi familia, yo tuve alguna vez un primo que en esas tomas guerrilleras le tocó irse de donde vivía, venirse para la ciudad, y él toda la vida estuvo en el campo. Entonces, yo creo que esa fue como mi experiencia más cercana, pero realmente, pues de pronto de un asesinato o algo así, gracias a Dios, ¿no? Em, Esto se tomó como, sí, se desplazó para acá, y entonces todo el mundo piensa, ay, son mejores oportunidades, y pues para él no era mejor oportunidad, era su mejor oportunidad, era seguir estando en su tierra y proveyéndose de ella misma. Pues la exacto, franja. exacto, a eso iba y por eso les hice esa pregunta antes de iniciar, porque de alguna u otra manera todos nos hemos visto afectados por la violencia y por el conflicto. Y vale la pena mencionar que es un conflicto que no ha terminado, es un conflicto que no ha acabado y es un conflicto que tal vez, es que no sé cómo quisiera decirlo, para no alargar más el asunto porque también tenemos poco tiempo. Muchos actores de la sociedad nos lo han querido vender como que la firma del acuerdo de paz fue el fin. Listo. Estás muteado, Mauricio. Hola, Listo. Ahora sí. o sea, vamos a seguir donde lo dejamos. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces les estaba diciendo, les estaba comentando que tristemente el conflicto aún no acaba y que pues así no lo han querido hacer ver. Bueno, pues para responder de manera directa a la pregunta, es que es necesario decir que la sociedad tristemente habíamos normalizado los actos de violencia. Eso es como primer elemento, ¿no? Elemento clave e importante para resolver o para tratar de contestar de alguna manera qué estábamos haciendo o qué hicimos. Entonces, al exponernos durante tanto tiempo a tantas cosas de violencia y todos los días lo que mirábamos por los medios de comunicación, pues normalizamos estos actos de violencia. Aquí hay una connotación psicológica importante que hemos visto durante las clases también, que es cuando uno se expone a tanto tiempo a algo, pues usted ya lo ve como normal. El segundo elemento, que en mi consideración es el que influyó más, era el miedo, que las compañeras ya lo mencionaban anteriormente. Creo que fue una de las mayores porque pues obviamente si todos tenemos miedo, pues hay un temor a represalias por parte de X o Y grupo. Bien sea si denunciamos a grupos ilegales, pues nos van a tildar que estamos a favor del Estado y viceversa. Si ayudamos a esos grupos ilegales, pues el Estado también cometió errores garrafales en ese sentido. Entonces, esto conllevó una cultura de silencio total. Aquí no pasa nada. Mientras yo no me meta con nadie, pues todo está bien, ¿cierto?
como cuarto elemento, pues una complicidad política y una polarización ideológica, lo llamo yo de esa manera. Y aquí, en esto todavía seguimos. Esto todavía es muy vigente, muy actual y pienso que va a durar por mucho tiempo más. Mientras no salgamos de estas dos cositas que dije al final, que es complicidad política y la polarización ideológica, pues vamos a seguir en esta guerra o en este conflicto, mejor es un conflicto interno, no guerra, es un conflicto sin sentido y sin razón alguna. Entonces, esto va enfocado más a lo que hicimos, fue eso que acabo de mencionar, lo que estábamos haciendo, eso, pero peor aún, lo seguimos haciendo. ¿Y por qué se permitió esto durante tantos años? Pues porque precisamente hubo una complicidad política que permite que estas cosas sucedan. Perdóname, te interrumpo, Mauricio. Laura, quitaste la presentación. Yo ya acabé mi intervención en la segunda pregunta, no sé si están de acuerdo con la Listo. comparación. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que colectivamente se moldeó una subjetividad normalizando esa violencia y promoviendo también la indefensión aprendida sobre y donde se aceptaba la realidad como también inmodificable, creyendo que no había una salida. Estábamos haciendo estas rutinas que evadían evidentemente lo que estaba pasando en estos campos de violencia y lo permitimos basados en el miedo. Completamente de acuerdo contigo y creo que también ya lo hemos mencionado. Desde el miedo no pudimos ver esas alternativas no violentas y esto hizo que limitáramos la capacidad de los sujetos sociales para transformar directamente su realidad. Juliet, y qué pena para concluir esa pregunta, y es que me parece increíble observar y darnos cuenta, o darme cuenta, pues es una opinión muy personal, que referentes políticos de la actualidad, metiéndole un poquito cosas que no deberíamos hablarlo, esto fomenta el miedo para llegar a donde llegó, que fue la presidencia. Ejemplo de eso es el mal llamado estallido social. Eso no fue ningún estallido social y pues eso estaba muy bien organizado, planeado y pago para que hicieran eso en las calles. Entonces, estamos en eso, lo seguimos viviendo y está en las calles y sigue sucediendo y sigue pasando. Solamente quería agregarles ese pedazo. Gracias, Mauricio. Y para finalizar, como tercera pregunta, tenemos cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad. Doy paso a Laura, que nos comparta su respuesta. Bueno, así como lo estábamos hablando en la Comisión de la Verdad del 2022, ahí dan como un abrir de bocas de que cómo podemos construir la paz. Dice que la construcción es una cultura de paz que requiere acciones integrales que reconozcan la dignidad de las víctimas y fomenten la verdad. Pienso yo que es importante erradicar conductas de exclusión, la discriminación y ante todo las desigualdades, tanto económicas, sociales, políticas, culturales, pues ya que con estos factores generamos más violencia, se destruye todo un país, eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, el que tiene poder, en Colombia todos decimos el que tiene poder marranea, y es de alguna forma cierto, ¿no? Porque el que tiene poder entonces tiene derechos, el que tiene dinero tiene derechos, pero entonces el que es excluido, el que está lejos, el que está en el campo, pues simplemente no tiene esas posibilidades, ni siquiera solo económicas, sino culturales también, porque no puede acceder a una buena educación, no puede acceder a un buen trabajo, porque no tiene una buena educación o porque no tiene las posibilidades para pagar una buena universidad. Siento que es de suma importancia promover la justicia ante
toda situación. O sea, hay que ser justos desde casa, hay que ser justos en el trabajo, hay que ser justos en la universidad, en todos nuestros espacios. Generar justicia y pedir justicia no solamente es a nivel político, es a nivel de dentro de casa. Si tú eres justo con tus papás, si tú eres justo con que simplemente hay un pedazo de pan, pero lo puedes dividir de formas iguales, pues eso también es justicia. Siento que tenemos que asumir un compromiso colectivo, no solamente, listo, yo me comprometo a ser justa, pero también tengo que dar justicia y tengo que fomentar esa paz desde todos los ámbitos en todos los ambientes en los que yo esté. Tenemos que promover ese bienestar integral, no porque yo esté bien económicamente, entonces voy a pedir más para mí y menos para el otro. Y esas cosas siento yo que son las cosas que trascienden a nivel social y restauran. Entonces, me parece que es parte fundamental, esa justicia, esa igualdad para todos. Gracias, Laura. Mauricio, tu respuesta. Estás silenciado. Que esta vez me pusieron de segundo, es que yo hablo mucho, entonces por eso me quieren sacar de taquito. No, no, ¿cómo que es? Mentiras. Bueno, un poco, mi opinión va un poco de la mano de lo que estaba diciendo la compañera anteriormente y yo lo describo en una sola palabra y es compromiso. Compromiso de cada uno de nosotros. Compromiso desde la psicología se dice que se debe trabajar más en la guerra interna que tenemos como seres humanos, ¿no? Esos silencios ensordecedores que esconden dolor y sufrimiento tal vez. Y estoy Perdóname, Mauricio. Laura, si quieres puedes dejar de presentar porque se te está viendo esa otra pantalla. y estoy hablando más, estoy citando aquí a Suárez 2020, una lectura recomendada de la monitora del grupo, y es porque efectivamente nosotros no vamos, o sea, nosotros podemos ver una paz en la comunidad, podremos ver paz en Colombia, pero esa paz no la vamos a ver hoy día, sino a futuro. Y para darnos cuenta si de pronto vamos a construir vamos a tener o alcanzar esa paz en más adelante, es mirar cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo estamos construyendo nuestra familia y cómo tratamos a nuestros semejantes. Yo lo veo más por ese lado. Y ya más para el tema del psicólogo como tal. Pues acordemos que aquí hay una importancia de la psicología, que es ayudar a la mediación del conflicto como psicólogos, cómo ayudar a esas comunidades a reconocerse diferentes desde obviamente su diversidad cultural y cómo trabajar eh, por el reconocimiento de las víctimas, que es muy pertinente sobre todo para reconocer esas verdades dolorosas del pasado que no nos dejan vivir. Hay unos elementos claves que es la educación. La educación empieza en la casa, luego trasciende a la escuela, al colegio y posterior, pues en la sociedad también aprendemos todos los días. Entonces aquí hablamos un poquito de ese concepto clave que es la potenciación de lo que hablamos en el curso, que es cómo desde la intervención comunitaria podemos potenciar a ese individuo, pues para que progrese la comunidad y para que ellos sean parte de la solución, parte del cambio y no parte del problema. Gracias, Mauricio. Victoria, te escuchamos. Bueno, pues uno de los objetivos, bueno, de los principales objetivos que tiene la Comisión de la Verdad es más que todo que se conozcan las historias de esas personas que vieron o que siguen viviendo todavía por medio de lo que es el conflicto armado. Y es importante, antes de llegar a la paz, es que las personas conozcan la verdad, sepan qué fue lo que pasó, cómo pasó, y pues así poder como llegar a generar como una nueva vía, como una nueva
forma de ver la vida, generando como esa empatía, escuchando las historias, comprendiendo cómo la sociedad pues tuvo como estos momentos tan fuertes y pues que aún se pueden seguir presentando y así pues como generar que se logre generar una ayuda mutua entre todos para que nos esforcemos en generar esa vida digna y en mejorar como tal como sociedad. Superar y entender nuestra historia es importante para que así podamos como reconocer cuáles fueron los principales errores que se cometieron en el pasado y evitar que se sigan cometiendo en el futuro. Ya te doy el paso a Gracias. ti, Julia. Gracias. De mi lado, creo que deberíamos empezar con espacios de diálogo y reconciliación, que también fue mencionado en alguna literatura de este curso, reconocer al otro y construir subjetividades reflexivas que cuestionen estas narrativas que estaban justificando la violencia. Creo que comunitariamente y de manera colectiva, inspirándonos en Martín Baró, la liberación psicológica también va a permitir que los individuos se vean como actores de cambio, que ellos crean que también em, pueden darle un vuelco a la situación actual, a salirse también del conflicto, ver situaciones de mejora y desde su lado ponerse también, ponernos a nosotros en sus zapatos y entender mucho mejor cómo vivieron el conflicto. Transformar esas narrativas sociales para valorar mucho más la vida y la diversidad, siempre priorizando una subjetividad orientada a la convivencia pacífica, siempre removiendo todo para reconciliar y convivir con las comunidades. Y cerramos entonces este encuentro con una conclusión. Invito a que cada uno haga una conclusión de las respuestas que hemos dado frente, frente al tema de las subjetividades dentro de la Comisión de la Verdad. Entonces, doy vía libre quien quiera empezar con una conclusión. Bueno, yo creo que como conclusión, lo que, pues a lo que todos estamos llegando de acuerdo es que se tiene que generar como tal una empatía entre todos nosotros los colombianos y pues conocer la historia, porque pues si uno vive como en esa misma sombra de que desconoce qué fue lo que pasó, la historia, la realidad de lo que viven muchas personas, pues nunca se va a llegar como a generar ese cambio. Entonces lo importante es como conocer la historia, no quedarse como un caballito solo mirando al frente, sino como mirar más allá de qué es lo que está pasando en la realidad y así generar como tal ese reconocimiento de lo que está sucediendo y cómo poder llegar a mejorarlo. Yo también estoy de acuerdo Gracias. con María Victoria. Yo pienso que tenemos que reconocer, conocer ambas partes, tanto la de las víctimas como la de los victimarios. Eso también nos hace, yo creo que la educación, creo que cuando tú conoces la historia, definitivamente te comprometes a no repetirla. Cuando conoces ambas partes de la violencia o todas las partes de la violencia, cuando escuchas atentamente sin juzgar, sin ser objeto de burla, sin ser objeto de, de pensar en que vamos a ser más empáticos de un lado que más empáticos del otro. Siento que es importante escuchar, reconocernos, reconocer que así como hay líderes políticos, líderes sociales que están tratando de transformar esas desigualdades, mm, nosotros también empecemos transformándolas, empecemos a enseñarle a nuestros hijos que seguimos siendo un país violento, pero que cada granito cuenta, que cada espacio de cada ambiente por el que uno camine, yo siempre he pensado que uno siempre tiene que ser huella y nunca cicatriz. Tenemos que convertirnos en huellas positivas y no en cicatrices para un país ni para las personas que nos rodean. Gracias. Mauricio, Gracias compañera. Yo voy a retomar un poco el concepto de las dos compañeras que acaban de hablar y es acerca de la escucha. Eh, Tengo miedo porque siento que hoy día la sociedad nos estamos escuchando menos.
Entonces, imagínense ustedes que hace unos años en donde no existía tantos distractores como la tecnología que nos impide escucharnos de manera activa y sucedió lo que sucedió. Hoy en día nos estamos escuchando menos y estamos criticando más. Entonces, si no, yo como conclusión considero que si no respetamos más la diversidad, y la diversidad no solamente es reconocer la cultura de cada persona, sino su forma de pensar, de sentir, de actuar, todos somos diferentes, cada uno tiene opiniones distintas, diversas, por eso por eso Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Entonces va a ser muy difícil y muy complicado. Eh, Mi conclusión general de todo este tema es que debemos respetarnos en cuanto a nuestra diversidad cultural, social, de pensar, de sentir, de actuar y sobre todo escucharnos más, porque no estamos escuchando como sociedad. Gracias. Bueno, yo apoyo mucho el tema de reconocernos como actores, tanto de la parte de las personas que fueron víctimas como también de los victimarios para poder ponernos en los zapatos de los demás y mostrar esa empatía que yo creo que es lo que nos va a llevar al cambio. Entonces, creo que hay que leer, no hacernos los ciegos, hay que estar informados, pero de fuentes realmente confiables, como esta comisión que nos mostró varias historias, que creo que las vine a conocer ahorita a mis 28 años de edad y que de pronto de la misma desinformación no hemos logrado mm, pues proponer efectivamente algo que pueda llevarnos al cambio. Entonces creo que reconocernos como actores de cambio también va a ser un avance grande para la sociedad y para mejorar el conflicto. Agradezco a todos por su tiempo. Concluimos entonces esta reunión del curso de construcción de subjetividades del grupo 129. Compañeros, muchas gracias Muchas por todo gracias este a periodo todos. académico. Que tengan feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.